Una amiga me propuso de ir a ver a una señora que hacía algo que ella no sabía lo que era, pero que a una amiga le fue bien para sacarse el carnet de conducir. Y yo, en desesperación absoluta, decidí ir a eso. Y esa mujer lo que me hizo es programación neurolingüística, me ayudó no solo a que fuera más tranquilo al examen, sino que acabé sacando la segunda mejor nota de los 200 y pico que estábamos ahí. Yo, que siempre era de los últimos, acabé sacando la segunda mejor nota, que eso me fascinó. En esa época yo no tenía los recursos económicos para poderme estudiar programación neurolingüística. Cuando pude, me puse, y la realidad es que me fascinó tanto el tema que dejé el mundo de la consultoría donde estaba, en una multinacional, y empecé a querer ayudar a los demás como a mí me había ayudado. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy estamos con Xavi Pirla, ingeniero de profesión y experto en persuasión y liderazgo. Será un podcast muy interesante, según lo que hemos hablado ya previamente. Así que, Xavi, como empezamos cada podcast, ¿quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado hasta aquí? Muy bien, pues gracias por invitarme primero de todo y me has dejado de quién soy, ¿no? ¿Quién soy? Porque al final las personas somos muchas cosas, pero podría decir que soy padre de 2 hijos, podría decir que soy ingeniero civil titulado, ¿no? Pero sobre todo yo diría, y por lo que vamos a hablar durante el día de hoy, que lo que soy es una persona introvertida y bastante tímida al mismo tiempo, cosa que sorprende a cualquier persona que me ve, que ve mis vídeos en YouTube y piensa, pero si este hombre tiene millones de visualizaciones y se pone ahí a hablar delante de mucha gente, ¿cómo puede ser que se defina como una persona tímida o una persona introvertida? Pero esa es la realidad, siempre lo he sido, y justamente ese es el motivo por el que estoy donde estoy ahora, ¿no? Porque fue mi propia búsqueda de cómo yo me relaciono con el mundo, cómo yo interactúo con los demás, porque yo no tenía ese mapa de partida. La gente me decía que era muy raro yo a la hora de interaccionar con los demás y de comunicarme al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, fíjate que siempre he sido muy tímido. Y cuando fui a la Escuela Técnica de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, pues tampoco mejoró la cosa. Porque Más nicho, más gremio, más técnico, más cerrado, ¿no? Porque los ingenieros sois un poquito así, ¿eh? Éramos todos iguales. Y ahí no mejoré. Fue cuando empecé a trabajar que me di cuenta que no, que la gente era diferente a mis compañeros de clase y que yo no tenía esas herramientas, ¿no? Y que de hecho me llevaba a problemas profesionales. Luego me di cuenta que también, obviamente, personales, porque cuando uno es muy introvertido, muy cerrado, muy poco, digamos, expresivo en tanto lo que le pasa por dentro como lo que necesita, todo esto nos lleva a problemas. Y una de las cosas que suele pasar mucho en el mundo profesional es que eso te hace quedarte atrás, realmente te hace quedar atrás. No son los más inteligentes los que triunfan. No inteligentes en la manera habitual de hablar de inteligencia, sino aquellos que tienen una inteligencia relacional mucho más desarrollada, ¿no? Las soft skills, ¿no? Estaríamos hablando. Tú te diste cuenta desarrollaste la carrera de ingeniería, que es muy, muy técnica, y cuando terminaste tú te diste cuenta que te penalizaba de alguna manera ser de esta manera tan introvertido y no tener estas soft skills o no atreverte, ¿no? a venderte, ¿no? A promocionar lo que haces. Porque llega un punto que tal vez ya demos por hecho, ¿no? Que el ingeniero va a desarrollar bien su trabajo, o que el arquitecto, el diseñador, ¿no? Y a partir de ahí como que esas expectativas ya deben estar cubiertas, ¿no? Y a partir de ahí necesitamos venderlo y expresarlo. Y ahí es donde entras tú, ¿no? ¿Y en qué momento hiciste clic? No, porque son mundos muy diferentes. Ingeniería, desarrollo personal, es que son mundos aparte. Es curioso cómo has acabado aquí. Sí, lo son. Y es que el tema es que yo no quería ser ingeniero civil. Yo quería ser piloto. Bueno, porque mi abuela me hipnotizó. O sea, recuerdo un día una cena en casa de mis abuelos y mi abuela me dice, oye, el primo tal, un primo que yo no conocía de nada, primo segundo, me dice, es economista y es piloto,
Y estuve hablando con él, supongo que la mujer estaba preocupada, y me dijo que esto de ser piloto, que si no tienes un buen enchufe, un buen padrino, no acabas fumigando campos, que es mejor que estudies primero una carrera, luego ya te harás piloto, que él es economista y luego se hizo piloto civil, o sea, comercial, no piloto de avionetas, y que luego si quieres ya tendrás tiempo para eso. Y yo pues me creía mi abuela, pobre de mí, que sabía yo con 17 años, y como que descarté eso, ¿no? Y a mí el otro gran tema que me fascinaba era el medio ambiente en esa época, y no habían carreras en mi época de nada relacionado con medio ambiente. Lo que se parecía más era estudiar ingeniería civil y luego intentar buscar una rama más medioambiental, ¿no? Más pues de impacto ambientales, etcétera, etcétera. Luego me di cuenta que era puro papeleo eso, pero bueno. El caso es que me metí en una carrera que seguramente no era para mí, no la disfruté y era durísima, ¿no? Cualquiera que sepa un poco pues de la fama que tienen los camineros, etcétera, pues sabrá lo difícil que son estas carreras. Y yo lo pasé muy mal, muy mal. Suspendía muchísimo, yo y muchos, pero yo mucho. Y hubo un momento que ya en desesperación, cuando solo me quedaban 2 asignaturas, creo que, ya no me acuerdo en qué plan de estudios, porque cambié de plan de estudios, no sé si eran, que se llamaban en esa época ya Geotecnia 1 y Geotecnia 2, o se llamaban, ¿cómo era la otra? Era mecánica del suelo 1, mecánica del suelo 2. No me acuerdo en qué plano estaba una o la otra, total. Habían 3, pero la tercera era muy fácil. Me saqué la tercera, me saqué la segunda y la más dura era la primera. Y tenía ya el proyecto final de carrera terminado, todo menos esta maldita asignatura. Con lo cual, una amiga me propuso de ir a ver a una señora que hacía algo que ella no sabía lo que era, pero que a una amiga le fue bien para sacarse el carnet de conducir. Y yo, en desesperación absoluta, decidí ir a eso. Y esa mujer lo que me hizo es programación neurolingüística, me ayudó no solo a que fuera más tranquilo al examen, sino que acabé sacando la segunda mejor nota de los 200 y pico que estábamos ahí. Yo, que siempre era de los últimos, acabé sacando la segunda mejor nota, que a nivel anecdótico fue un 5,2. O sea, el que sacó mejor nota de todos fue un 5,4 y yo saqué un 5,2. Pero bueno, a mí ya hay poco, seguro. Me dejó absolutamente patidifuso. O sea, ¿cómo pude pasar de estar, yo siempre miraba la lista para abajo, ¿no?, a estar arriba de todo? Eso me fascinó. En esa época yo no tenía los recursos económicos para poderme estudiar programación neurolingüística. Cuando pude, me puse. Y la realidad es que me fascinó tanto el tema que dejé el mundo de la consultoría donde estaba, en una multinacional, y empecé a querer ayudar a los demás como a mí me había ayudado eso. Pero perdona, es decir, tú fuiste a visitar a esta mujer y ¿en qué consistió? Porque fue una sesión, varias, ¿no? Porque has pasado por encima y digo, pues no sé qué hizo, pues brujería o qué fue, ¿no? Porque no, que te influya en la nota de un examen, pues no sé, explícalo un poco, explícate un poco ahí. Claro que sí, claro que sí. Fíjate que lo que nos pasa a los seres humanos, que no nos han enseñado ningún tipo de regulación emocional, que eso es lo habitual, ¿no?, es que primero de todo, no sabes ni que tienes estados emocionales muchas veces, ¿no? O sea, la gente no sabe a veces ni que está enfadada, ni que está nerviosa, ni que está nada. No lo sabe, solo sabe que grita, solo que sabe que tal. Ese es el nivel más heavy, ¿no? Luego tienes el nivel de personas que sí se dan cuenta que les pasa algo, pero no saben por qué les pasa lo que les pasa. ¿Y qué hacemos en esos casos? Le ponemos nombres a eso. Tengo nervios, vaya enfado que llevo encima, ¿no? Como si fuera algo, cuando es un proceso cognitivo-emocional. Luego, yo llegué ahí sabiendo que tenía nervios. Antes del examen yo me ponía tan histérico, lo había probado todo, me tomaba de todo lo que pude, relajante, no había manera. Y sobre todo cuando ya estaba jugándome la carrera entera en ese examen, ¿no? Nervioso. ¿Que estaba nervioso por las consecuencias del suspender o por la situación en general o porque tu cuerpo no era capaz de soportar esa presión o...? Llegué a un punto que piensa que esa era la única asignatura que me quedaba. Creo que ya no me quedaban más convocatorias. Era un poco a vida o muerte eso. Y
y todas esas consecuencias yo me las generaba en la cabeza sin control, sin ni saber cómo las hacía, esos escenarios, ni saber cómo cambiar eso que hacía en la cabeza. Y lo que esta señora me enseñó es que nuestra mente, tu mente es tuya y que si sabes cómo cambiar eso, si entiendes que te estás generando imágenes, películas, escenarios y sabes cómo cambiar esas imágenes, escenarios y películas, de repente la carga emocional cambia. Y cuando cambia esa carga emocional te vuelves más funcional y por lo tanto pues más espabilado, para decirlo así. Y eso es lo que me pasó a mí. Fui al examen mucho más relajado, mucho más tranquilo y ahí sí pude desarrollar pues mi capacidad cognitiva era un examen de 8 horas, no te lo pierdas. 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, de esos que te dejan traer todos los apuntes posibles. Bueno, íbamos a academias, bueno, no era un examen y ya, era el mega examen, ¿no? Y en la sesión en concreto, ¿en qué consiste? Es que tengo curiosidad, ¿eh? ¿Que era una hora? ¿Que es una reflexión? ¿O son varias sesiones? A ver, vamos a hacer la diferencia entre lo que ella me hizo o lo que yo hago ahora cuando preparo un atleta, cuando preparo un político, cuando preparo un directivo de una empresa. Son cosas diferentes, ¿eh? Porque déjame que haga una puntualización en lo que yo me dedico. Cuando yo digo que me dedico a la influencia, a la persuasión o al liderazgo, la influencia para mí no es solo algo que va hacia afuera. Si no somos capaces de influirnos, como te voy a contar ahora, y por lo tanto ponernos en un estado carismático, un estado de seguridad, un estado que genere confianza a los demás, es muy difícil influir a nadie de manera eficaz. Por lo tanto, a lo que yo me dedico es a que las personas entiendan precisamente lo que te voy a contar ahora. Y es que nosotros, cuando pensamos sobre el futuro o pensamos sobre el pasado, lo que estamos es generando una serie de representaciones mentales visuales y auditivas que se generan de manera inconsciente. Eso, en mi caso, yo me imaginaba un futuro donde suspendía ese examen, donde no podía acabar la carrera, un futuro donde después de tantos años estudiando, pues me tenía que buscar por otro lado la vida, y todas esas imágenes descontroladas e inconscientes, ese diálogo interno que yo tenía, me estaba generando un estado emocional. Un estado emocional que bajaba mi rendimiento. ¿Qué hizo esta mujer? Me ayudó a manipular, a aprender, que yo aprendiera a manipular esas imágenes, a cambiar y manipular cómo yo me estaba sintiendo, porque eso se puede cambiar. O sea, tú no solo sientes un peso en tu barriga, no tienes solo un nudo en tu garganta. Eso se puede alterar y cambiar a través de técnicas. Y lo que le estás es dando un mensaje a tu cerebro que puede sentirse de otra manera. Eso es lo que ella me enseñó. En 3 sesiones me enseñó a controlar esas imágenes, a cambiar mi estado emocional y que yo pudiera escoger qué estado emocional quería para esa situación. ¿Y tú tras la sesión notaste algo o fue después del examen? Tras la sesión no, en la sesión noté, porque esto se nota en la sesión. Piensa, David, que yo cuando hago sesiones de estas a nivel mentoría individual, yo las garantizo. Lo que digo es, si tú en la primera sesión ya no notas cambios, si en la primera sesión ya no te vas con una diferencia clara, yo te devuelvo el dinero. O te lo devuelvo ahora o al cabo de 3 sesiones, me da igual. Yo voy por trabajo garantizado siempre. Por lo tanto, los resultados tienen que estar en la primera sesión. Esto no va de hablar. La PNL, la programación neurolingüística, no va de hablar sobre el tema. Va de cambiar la manera en cómo procesamos la información en nuestra cabeza, cómo nos sentimos y cambiar todo eso para poder ser mucho más funcionales. Y eso tiene que pasar desde la primera sesión, obvio. Tú a partir de ahí, pues haces el examen de esta manera satisfactoria, te cambia el paradigma y decides adentrarte en este mundo, ¿no? Entiendo que primero por curiosidad, pero después lo ves ya como un futuro profesional, ¿no? Explícame un poco cómo fue este proceso. Totalmente, porque primero lo que yo estoy es desesperado para tener dinero y poderlo invertir en un curso, porque fue tan bestia,
me cambió, porque, a ver, lo que tenemos que entender es que el cerebro no deja el aprendizaje en un contexto. Es decir, en el momento en que yo entiendo que puedo modificar mi manera de pensar y sentir, eso yo lo puedo aplicar a cualquier otra faceta de mi vida. La herramienta es la misma. Yo puedo ajustar las imágenes de mis recuerdos, ajustar las imágenes del futuro, puedo cambiar la sensación que tengo. Y lo empecé a aplicar a muchos más aspectos de mi vida. Pero yo quería aprender más. Al final ella me dio un poquito de herramientas, pero yo quería entender la tecnología. Al final soy ingeniero, necesito procesos, necesito análisis, necesito entender todo esto, ¿no? Y es ahí donde cuando pude empecé a estudiar y al principio era para mí, pero obviamente la gente ve cambios en ti y la gente quiere también que saber eso que te ha hecho a ti diferente, ¿no? Y empecé a ayudar a gente a mi alrededor. Hasta que hubo un punto que estaba bastante quemado el mundo de la consultoría y dije, bueno, pues si esto se me da bien, lo otro me quema o ya no me gusta o no conecto con ellos igual, pues ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y ahí hice el salto hace 20 años ya, más de 20 años de hecho. 20 años. Sí, ya sé, me veo joven, David, pero sí. ya no soy un jovenzuelo. Hoy te hemos presentado como que eres un experto en persuasión. ¿En qué consiste? ¿Cómo viene un cliente a ti? Porque entiendo que tienes muchas tipologías de cliente diferente. Tendrás el cliente que es mucho más introvertido, que necesita más de una ayuda para poder desarrollarse, sacar esas soft skills, y luego me imagino que tendrás perfiles mucho más profesionales, mucho más preparados, que lo que quieren es en un alto nivel destacar de alguna manera, poder afrontar cualquier reunión o desafío profesional con más seguridad, ¿no? ¿Cómo funciona? Mira, yo me dedico a 3 cosas realmente. Una es, yo doy formación que podemos decir en abierto, es decir, tú, David, te puedes apuntar a un curso mío y venir cada fin de semana a que yo te enseñe a poder influirte y influir en tu entorno. 2, hago sesiones individuales, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y 3, voy a las empresas y les doy cursos de formación o ayudo a gente individual dentro de las empresas. Esto es a lo que yo me dedico, ¿no? Aparte de que puedo dar charlas, etc. Bien, a mí, ¿qué perfiles me llegan? Depende. Si es un B2B, pues voy a empresas, doy formación a directivos, a vendedores o a managers. Y luego hago sesiones individuales de mentoría que van desde el CEO hasta un manager, o sea, trabajo depende de quién me lo pide. Esto por un lado. Ahora, si tú me dices B2C, Xavi, es decir, cuando te viene un cliente a ti a nivel personal, ¿qué tipo de perfiles? Pues yo te diría que básicamente es un emprendedor, alguien que pues igual se ha dedicado toda su vida a trabajar por cuenta ajena, y ahora quiere trabajar por cuenta propia. ¿Y cuál es el primer problema que hay aquí? Que tienes que vender el producto, y a la gente eso le cuesta mucho. Tienes que presentar, tienes que buscar inversores y todo eso requiere una proyección de ti. 1. 2. También tengo el profesional independiente, un arquitecto, un abogado, he trabajado bastante con arquitectos, o abogados, muy típico, o coaches o terapeutas o cualquier persona que requiere generar un impacto mayor en los demás, en su equipo, por ejemplo, ¿no? Un pequeño empresario pues normalmente tiene un equipo reducido de personas y nadie le ha enseñado a liderar a ese pequeño empresario, ¿no? o a ese arquitecto que tiene un grupo de colaboradores. Bien, y el tercer grupo de personas que me llegan habitualmente ya es alguien que o es manager y quiere ascender en la empresa, o quiere llegar a manager, pero que sabe, como decíamos antes, que de una manera o la otra lo que necesita son soft skills. No va de saber más, no va de ser un buen técnico, no va de hojas de Excel, va de seres humanos. Y eso, como tú sabes muy bien, igual que yo, en la escuela técnica, en la carrera, no nos enseñan nada de todo esto. Luego yo entreno a esta gente para que tengan una mayor inteligencia, por un lado relacional, obvio, pero también emocional o pensamiento crítico también, porque sin pensamiento crítico es muy difícil comunicarse con los demás porque tiendes a ir con la verdad por delante, ¿no? O sea, el que no tiene pensamiento crítico no comunica bien sí o sí, porque como tiene la razón
y no se la cuestiona, lo único que espera es imponer su razón a los demás. Claro, y ahora yo iba a ir un poco por ahí, el sistema docente pues deja totalmente de lado, ¿no? Simplemente pues hay unas materias y compites una nota por los conocimientos de esa materia. Con la trayectoria actual que llevamos, con la tan fuerte aparición de la IA, ¿no? Donde parece que la información ya está al alcance de todos a un solo botón, incluso la creación y la gestión de la misma, creo o opino que a partir de ahora sí que las soft skills pues, van a cobrar un papel aún muchísimo más fundamental del que tenían, ¿no? Se dará por supuesto que todos disponemos o tenemos de la información y ahí va a tener un factor primordial el poder desarrollarla y venderla. Es decir, ¿por qué crees que en el sistema docente no hay ningún apartado de venta o de expresión, ¿no? Porque luego entraré en cuál es tu opinión sobre qué porcentaje, es decir, de nivel técnico necesitas y qué porcentaje de capacidad de venta, ¿no? Para que tu negocio pues, despegue de alguna manera, porque es un tema muy curioso. Totalmente. Mira, voy por partes, ¿eh? Primero te voy a responder que una IA sin conocer de pensamiento crítico, que es lo que prácticamente nadie tiene, es una IA desbocada, es una IA que... porque la gente tiene la impresión equivocada de que una IA piensa como nosotros, ¿no? Y al final la inteligencia artificial lo que hace son cálculos probabilísticos para generar respuestas aproximadas probabilísticamente. Esto, si uno no lo sabe domar, si uno no sabe cómo hacer las preguntas o cuestionarlas, no se trata solo de promptear, se trata de poder saber y de poder cuestionar la información que te está dando la IA. Y para todo esto necesitamos un dominio exquisito del pensamiento crítico y del lenguaje. Ninguna de estas dos cosas se te enseñan en ninguna parte. Y luego la gente las tiene que venir a aprender pues, de mí, porque una parte de la programación neurolingüística, una es todo esto de la gestión emocional, pero otra gran parte es cómo cuestionamos nuestro pensamiento o lo que se llama metacognición, ¿no? Esto es una de las partes fundamentales de la PNL, más allá después de la persuasión, etcétera, etcétera. Dicho esto, decías de la educación, el problema es un problema sistémico, es decir, a estos profesores primero se les tendría que formar a ellos en todo esto, lo cual, vaya, no se forma a un profesor en un cursito de tardes después de salir del cole. Claro, a los que están en la universidad todavía, pero al resto, ¿qué hacemos con el resto que son el 99% de todos los profes? Como esto no se puede enseñar en una tarde, pues hay un problema de implementación de unas herramientas básicas. Es verdad que desde que tú y yo estudiamos, hoy en día, a los niños ya se les enseña algo de pensamiento crítico, ya se les enseña algo de gestión emocional, pero ya te digo yo que es absolutamente insuficiente lo que se les enseña. Y cuando llegas a bachillerato y vas a la clase de filosofía y te pegan esos infumables temas de lógica y de no sé qué rollos, que si alguien tuviera la inteligencia de hacerlo ameno, inteligente y que entrara bien a los chavales adolescentes, pues ya ahí sí que tendrían algo, pero como lo hacen tan infumable como pueden, pues se queda ahí y nadie se acuerda de todo eso que nos enseñaron en filosofía, ¿no? Y finalmente, a tu pregunta sobre el tema de la importancia de la persuasión en el desarrollo profesional de alguien, pero justamente hoy colgaba en LinkedIn un post donde hablaba de una clienta mía, de una empresa, una directiva de una empresa, que me decía, es que este y el otro son unos trepamuros, yo que me he esforzado un montón, yo que lo doy todo, yo que meto más horas, y estos haciendo la mitad, los tíos están más arriba que yo. Claro, y yo le digo, y esto es muy importante que todo el mundo que nos escuche lo entienda. La meritocracia es un mapa mental que se nos instaló en la escuela, porque en la escuela les convenía, y en el mundo de la industria, ¿no? de las fábricas, conviene pensar que cuando más te esfuerces, más consigues.
es un proceso lineal, ¿no? Es un proceso aparentemente directamente proporcional. Cuando se trata de hacer cosas, sí, y hacerlas más rápido. Por eso digo lo de las fábricas, ¿no? Y la manipulación y tal. Pero cuando se trata de más de cosas que involucran la información, y una arquitectura no deja de tener una parte que tiene que ver mucho con información, sí que, claro, evidentemente se hacen, pues, obras, estudios, etcétera, y hay una parte estructural importante. Pero al final lo que tú tienes son clientes, proveedores y colaboradores. Y ahora aquí es donde se genera la desmultiplicación. Porque ya no es lineal la cosa. Si tú tienes un buen equipo de colaboradores y está bien engrasado, puedes multiplicar la capacidad productiva, pero para eso tienes que tener el equipo bien engrasado. Si tú tienes clientes y sabes manejarlos bien, esos clientes te pueden traer mucho más trabajo. Y ya no hablo de los proveedores, porque en el mundo de la obra civil ya hablar de proveedores es un infierno en sí mismo, ¿no? Pero pensémoslo, o sea, nuestra capacidad de negociar con proveedores, de negociar, ya no digo económicamente, digo negociar cómo se está desarrollando la obra, o cómo se está desarrollando cómo se está yendo del budget inicial la obra, etcétera, etcétera. Todo esto requiere muchas herramientas que no son técnicas, ¿no? Fíjate que te voy a contar una anécdota. Una vez, con una colaboradora que tuve hace muchos años, queríamos escribir un libro e identificar las best practices que tenían los mejores abogados de Barcelona a nivel persuasivo, comunicativo. Y empezamos a entrevistar a muy grandes nombres que seguro que están jubilados ya casi todos, porque eran los señores esos de sillón, ¿no? En su despacho, ahí ya con una carrera hecha, ¿no? Vale. Y lo que nos sorprendió a los dos es que todos ellos, esperábamos que nos hablarían de litigación, ¿no? De cómo ganar casos, de cómo ganarte al juez, de cómo acorralar al testigo o lo que sea. Y no, nos dijeron que la parte que para ellos era más relevante a nivel de comunicación era la comunicación con el cliente. Porque ¿cómo le explicas al cliente que este caso es muy difícil de ganar? ¿Cómo le explicas por qué se ha perdido el caso? ¿Cómo lo preparas para el juicio? Etcétera, etcétera. Luego, fíjate la importancia que tiene hasta para estos abogados que en teoría ya son buenos comunicando, la capacidad de comunicarse con el cliente. Pues esa necesidad la tenemos todos. Sobre todo ahora explícale al cliente por qué se está retrasando la obra, ¿no? O por qué esos materiales ya no los podemos poner y tenemos que poner otros materiales, etcétera. Y hay un tema fundamental que creo que vendría antes de estos, que es el tema del cierre, ¿no? Todos los que tenemos negocios, no es lo mismo pues, estar asalariado, que tienes que, lógicamente, cumplir con unos objetivos, pero cuando eres empresario, cuando te dedicas a proyectos o a la venta, cualquier tipo de venta, hay una distancia enorme entre lo que sería un lead o una captación de cliente o la oportunidad de ofrecer tus servicios o la capacidad de avanzar en eso, que el cerrarlo, ¿no? El momento del cierre, de la venta, ahí es donde la persuasión y la soft skill entran. Porque al principio del podcast lo he mencionado, da la sensación, y sobre todo en estos mundos así muy profesionales, que se da por hecho que un ingeniero va a cumplir su trabajo y que va a desarrollar la planimetría correctamente y que las instalaciones van a funcionar. Ya no basta decir eso, se da por hecho. Es decir, como si vas a comprar un superdeportivo, se da por hecho que va a correr. Es decir, tiene que haber algo más que marque la diferencia y que te permita cerrar. Porque cuando eres autónomo, cuando eres empresario, cuando la empresa depende de los cierres, ese momento es el crucial. Y ahí me imagino que es donde tú preparas, ¿no? Y donde desarrollas esas capacidades para poder llegar ahí. Porque hay muy poca distancia, pero es una distancia muy difícil de recorrer, el tema del cierre, ¿no? Fíjate que en los últimos 20 años debo haber visto casi del orden de, yo diría, de 1000 o 1000 y pico vendedores, ¿no? Los he acompañado en sus visitas comerciales, los he auditado, los he formado, les he hecho mentorías. He tenido gente, como dices,
emprendedores que quieren vender, he tenido profesionales que quieren vender, he tenido de todo, de todo. He trabajado para bancos, he trabajado para retail, es igual, todos los campos, ¿no? Y al final se repite lo mismo, sobre todo he trabajado mucho en farma. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente, al profesional, sobre todo el técnico profesional, como es este caso, una persona muy técnica, vender le parece sucio, le parece... Me encanta que vayas por ahí, me encanta. Sí. Del lodo, le parece que es rebajarse. ¿Por qué? Porque es un intelectual, un técnico es un intelectual. Luego, la visión que tenemos de la venta viene de un tipo de comercial en concreto, y es ese comercial que nos avasalla, ese comercial que nos atropella, ese comercial de pico de oro que no para de hablar y que casi te saca el sí cuando tú no quieres. Luego, como todos hemos vivido ese tipo de venta, que es una venta que viene de un perfil psicológico muy concreto, también te digo, viene de un perfil psicológico de una persona que es simpática, pero no es empática. Es un perfil muy concreto de gente que se enfoca a las personas porque es muy social, pero no le importan las personas. Cuidado, podríamos hablar mucho de los perfiles psicológicos de la venta. Pero ¿qué pasa? Que se juntan dos, estimado David, en la venta de un arquitecto, por ejemplo, se juntan dos cosas. Una es lo que estábamos diciendo, y es mi relación con lo que considero que quiere decir vender, que es rebajarme, que es casi salir de mi intelectualidad para ponerme en un lugar que no me gusta. Y la otra parte, que esto no aplica a los arquitectos ni mucho menos, nos aplica a todos los que hemos estudiado algo técnico, y es, si hemos estudiado algo técnico, suele ser porque nuestra prioridad no son las personas. No que no podamos interactuar con personas. Y es que en la escala entre personas y tareas, personas y técnica, tiramos para abajo y no para arriba. Luego, ¿qué pasa? Que cuando tú de manera natural no eres social, sino que eres más bien introvertido, más bien técnico, la venta requiere una interacción donde se cambian las reglas del juego, a diferencia de simplemente ir a tu arquitecto y decirle cámbiame esta cota en el plano, ¿vale? Porque ya está, porque el arquitecto que tienes ahí trabajando contigo, el aparejador o quien sea, esa persona ya está, pues le dices la cota, cambiamos la cota, tiramos la línea, por ahí sale el saliente, el no sé qué, y los cables y el falso techo. ¡Listos! Perfecto. Ahora, cuando estamos vendiendo, la gran pregunta que se tendría que hacer la gente es ¿qué hacen exactamente? Esa es la pregunta. Porque en el momento que uno piensa que lo que está haciendo es venderle algo a alguien, ya se ha equivocado. Porque nadie vende nada a nadie, David. Es imposible vender algo a una persona. Es imposible. Eso es un problema de marco mental. Las personas no se les vende. Las personas compran. Las personas toman decisiones. Y tú haces lo que puedes para modificar o facilitar el proceso de toma de decisiones de esa persona. Cuando yo digo yo vendo, estoy poniendo la atención en mí. Eso es lo que estoy haciendo. En vez de ponerla en donde tiene que estar, que es en el otro. No, es el otro el que compra. Es el otro el que toma la decisión de pues trabajar con vuestra firma, con lo que sea, vuestro negocio de arquitectura. No eres tú que vendes nada. Eso es cuando tú tienes un interés, una necesidad y vas demostrando eso. Aquí es donde viene el primer cambio de paradigma. No. Yo lo que hago es facilitar una toma de decisiones. Pero como la decisión la toma el otro, lo primero que tengo que saber es cómo piensa el otro. Y si yo me pongo a hablar, y me pongo a hablar de lo buenos que somos nosotros en esta oficina técnica, si yo me pongo a hablar de los proyectos que he hecho antes, si yo me pongo a hablar del equipo multidisciplinar que tengo, lo que está pasando es que el cliente no habla.
Y si el cliente no habla, tú no sabes nada del cliente. Y si no sabes nada del cliente, lo único que haces es intentarle vender a alguien que lo que quiere es tomar la mejor decisión posible. Ese es el cambio de chip, ¿entiendes? El segundo punto que todo el mundo tendría que tener en cuenta es que ellos lo que no vende un arquitecto es la construcción o la planificación de un edificio. Lo que está vendiendo es una solución para su cliente. Ahora, en el momento en que yo entiendo que lo que voy a hacer es ayudar al cliente, yo no me debería sentir incómodo haciendo mi trabajo, porque ya no voy a apretar a esa persona, yo no voy a forzar a esa persona, ni mucho menos. Yo lo que estoy buscando es la manera de ayudarlo. Y, respondiendo a tu pregunta, que no me he olvidado, el cierre es el lugar más temido por las personas, porque la gente tiene miedo. Lógicamente, porque solo es en el cierre donde aparece claramente el no. En el me lo voy a pensar, estamos evaluando opciones, tenemos otros proveedores, ahí no aparece el no. El no aparece cuando tú le dices, ¿qué te parece? ¿Tiramos para adelante? Ahí aparece el no. Vale. ¿Qué pasa con el no? Las personas tenemos miedo al no porque, uno, nos tomamos el no a personal. Es decir, sobre todo en profesiones como puede ser la arquitectura, si no tienes un despacho de arquitectura muy grande, eres tú o tienes un pequeño equipo, al final, ¿qué pasa? Que si te dice que no al proyecto, hay gente que se siente que le dicen que no a él. Como que no es suficientemente valioso, como que no es suficientemente profesional. Pero si el otro no sabe nada de ti, ¿qué te va a decir no a ti? Te está diciendo no a la percepción, a la idea que se ha creado de lo que tú le has dicho, si acaso, ¿vale? De la confianza que le has sabido transmitir, o igual es un tema puramente de budget o económico, no lo sé, pero una, no es personal. Dos, el problema de que te digan que no es que piensas que el no es un no rotundo, es un no de ya está, es un no de no ir para ninguna otra parte ya, cuando eso no tendría que ser así. Primero, el gran miedo que tenemos al cierre, que nos digan que no, el cierre debería ser la consecuencia lógica de haber hecho bien todo el trabajo anterior. Si tú detectas las variables que entran en juego en su toma de decisiones, si tú atiendes a todas sus consideraciones, si tú resuelves todo esto, el cierre es natural. Porque esa persona ya ha llegado a ese punto. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando queremos cerrar antes de que la persona esté o haya tomado ya la decisión. ¿Entiendes? Claro, el cierre no puede ser el lugar de forzar el sí. Ese no es el lugar. El cierre es simplemente ya consolidar todo el trabajo que se ha hecho hasta el momento de ventas. Pero bueno, ¿cuántos arquitectos, cuántos abogados, cuántos ingenieros saben vender? ¿Cuántos saben llevar a cabo un proceso de venta? ¿Cómo identificar las variables que entran en juego en la cabeza del otro? ¿Cómo identificar los stakeholders? No. Lo que haces tú es presentar tu proyecto. La persona no va diciendo nada, no lo vas llevando a ninguna parte y al final, como no has hecho nada y no sabes cómo hacerlo, esperas en el cierre consolidar algo que tendría que haberse hecho antes, obvio. Y ahí la persona encima tiene miedo que le digan que no, ya se junta todo y los problemas que hay en ese lugar. Pero ese lugar, si se ha hecho el resto bien, el proceso bien, es un lugar natural al que se llega, David. ¿Y no crees que esta venta la estás generando cognitivamente previamente con tu marca personal? Porque por supuesto. Trabajando, ¿no? Creo que tiene que haber un trabajo interno de cómo quieres que el cliente perciba tu trabajo, ¿no? Hemos estado hablando de arquitectos, abogados. Creo que ahí es un factor fundamental la marca personal para que te decidas de uno a otro, porque volvemos a lo que he repetido varias veces. Se da por hecho que el trabajo lo vas a hacer, se da por hecho que le vas a diseñar la casa, se da por hecho que las instalaciones funcionarán y se da por hecho que lo vas a defender en un caso, ¿no? A partir de ahí entran muchísimas variables que me parecen súper interesantes, que van muy relacionadas con lo que estás explicando. Creo que ese momento de entrar en la acción, en cómo perciban la expectativa que les has creado, es cuando vamos a avanzar hacia el cierre que has estado explicando, ¿no? Es un trabajo previo, ¿no? No lo sé, estos son opiniones mías que te las voy soltando a ver qué opinas tú.
No, me sonrío porque ¿sabes qué pasa? Hay un fenómeno que le llamo el fenómeno de la chica guapa o del chico guapo, ¿no? ¿Qué pasa con un chico guapo o una chica guapa? Que tienen algo que atrae a los demás, ¿sí o no? Claro, y eso les ha pasado desde siempre. Normalmente uno no es el patito feo que de repente eclosiona y se vuelve guapo, no. Ya va con la edad, esto ya vas creciendo y todo el mundo te va diciendo, hoy qué mono, mira qué niño que te ha salido, qué niña que te ha salido más mona, hoy qué ojos tiene, ¿no? Y va creciendo y se vuelve la persona más popular de la clase, y, no aparece de la nada. ¿Qué le pasa al chico guapo o la chica guapa? Le pasa que no ha tenido nunca que persuadir a nadie, porque tiene una capacidad de influencia que le viene por su aspecto físico, ¿vale? Vale, esto no le pasa solo al chico guapo o la chica guapa, les pasa a los médicos. Los médicos tienen un principio de autoridad otorgado que hace que no se tengan que preocupar o molestar mucho en persuadir al paciente. Cada vez más, pero ya sabemos que venimos de una época donde el médico era Dios. Luego el médico dice, usted lo que tiene es una bronquitis, tómese eso y venga aquí al cabo de 15 días y tú tomas eso, pones el papel y te vas. Ese médico no sabe persuadir, ¿vale? Esto pasa también en otro contexto y es el contexto de las grandes marcas. ¿Vale? El contexto de yo vendo Mercedes, yo vendo Porsche, yo vendo Aston Martins, yo soy de Novartis, yo soy de Roche, yo soy del bufete de abogados de Cuatro Casas, yo soy del despacho de arquitectura de... ¿Y qué pasa? Que cuando vas tú con el logo, ¿me explico? Cuando vas con el logo, ya la gente viene de tal, ¿no? Vale, viene de tal. Claro, esa persona está jugando con una ventaja, como tú dices, que es la marca personal, ¿no? La marca que a veces no es marca personal, es la marca, ¿no? Y eso ayuda muchísimo porque da autoridad, credibilidad y genera algo muy importante en las personas, que es confianza. Confianza por autoridad, por prestigio, ¿sí? Ahora, cuidado con eso, porque estoy totalmente de acuerdo contigo que la persuasión, es decir, lo que viene antes de la interacción con la persona, el ritual, cómo montamos el customer experience, cómo de accesibles somos, cómo de corteses es el equipo que tenemos detrás y cómo hacemos que desde el minuto cero, solo entrando a la página web, hasta quien le atiende al teléfono, esa persona se lleva una impresión de una profesionalidad, una calidad y un savoir-faire excepcional, porque muchas veces quien atiende el teléfono destroza la marca personal que tú te has montado por otro lugar. Acordamos que las personas somos seres relacionales, ¿vale? Se tiene que cuidar todo. ¿Qué pasa? Que luego, aunque tengas marca personal, cuidado, ¿eh? Cuidado porque tienes que hablar con esa persona, tienes que saber comunicarte con esa persona. Y sí, si eres un mega nombre del mundo de la arquitectura, pues todo el mundo te va a hacer la ola, ¿vale? Pero cuidado que la marca personal no nos quite de la importancia que tiene de saber generar conexión, confianza, seguridad en nuestro cliente, porque por encima de todo, David, el cliente lo que quiere es igual que vaya un abogado, que vaya un arquitecto o vaya un médico. Quiere algo, que es certidumbre. Quiere la certidumbre de que aquello que se va a empezar va a acabar y va a acabar con la calidad y las expectativas que quiere. Eso es lo que quiere un cliente, certidumbre. Y esa certidumbre se tiene que desarrollar y se tiene que tener tecnología de comportamiento humano para saber generar ese efecto de influencia en el cliente, obvio. Tecnología de comportamiento humano, me ha gustado este término. Y también me ha gustado el de persuasión, no lo había escuchado nunca, me gusta. No es mío, No es mío. No, me gusta. Claro. Pero ¿qué factor fundamental? Opino que va totalmente en línea el visual, ¿no?
porque hemos estado hablando de arquitectos, de médicos, cuando acuden a la primera visita o cuando se decide, si tú ya tienes tu marca personal desarrollada, pues ya vas con una ventaja competitiva, que es lo que hemos estado hablando. El cliente ya viene con unas expectativas, una idea que se ha generado, ¿no? Y tú tienes que simplemente cumplirlas o mejorarlas. Ya no tienes que ganarlo, entiendo, desde cero. Esa primera visita, has hablado del chico guapo, la chica guapa, cómo te atienden por teléfono. ¿Qué influencia tiene el visual? ¿No? Porque en el análisis previo estará, lógicamente, la tecnología que has hablado, cómo lo atendemos, pero también la visual, es decir, la perspectiva visual, el entorno. ¿También lo trabajáis esto? ¿Qué importancia le das? ¿Va en paralelo? Mira, te voy a mal contestar porque no te vas a llevar la contestación que seguramente esperas, pero te voy a dar una mucho más importante que eso. Los seres humanos estamos circuiteados para detectar amenazas y oportunidades, ¿vale? Nuestro sistema nervioso autónomo está diseñado para ver quién es una amenaza y quién es una oportunidad. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a una visita comercial a ver un cliente, lo primero no es cómo nos vemos a nivel de cómo vamos vestidos, sino lo que estamos transmitiendo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a qué estado de activación nerviosa estamos transmitiendo cuando llegamos a la casa de un cliente. Si vamos estresados, si vamos asustados, si vamos preocupados, esto se lee no verbalmente en nosotros. Por tanto, David, antes de pensar en qué imagen tengo o puedo mostrar, lo primero de todo es en qué estado emocional estoy. Y esto es súper importante y nos lleva al principio de todo esto. Cuando preparo atletas, a políticos, a CEOs o a lo que sea, lo primero que trabajamos es estar en el estado emocional más adecuado para la situación, que le podríamos decir así rápido y corto, carismático, ¿vale? Cuando uno ya está en un estado carismático, cuando uno sabe cómo generar ese estado dentro de sí sin tener miedo, sin sentirse amenazado, sin estar preocupado, la cara cambia, la voz cambia. Y sí, es importante lo visual porque cuando la tez está relajada, lo que estás es generando confianza en la otra persona. Pero no es solo visualmente, que los arquitectos tenéis fama todos de ir siempre muy bien vestiditos y muy elegantes a todas partes, sino que es el tono de voz. Y te voy a hacer una demostración para que lo veas enseguida. Si yo voy a un cliente y voy tenso, mi voz, mi tono se vuelve más cortante, sube, estoy exagerando, pero sube y hablo así. Cuando alguien va tranquilo y seguro, el tono de voz baja. Y fíjate cómo cambia cuando yo digo, este proyecto va a ir muy bien. A diferencia de decir, este proyecto va a ir muy bien. ¿Notas la diferencia? Este proyecto va a ir muy bien. Ahí el tono baja. En cambio, en el otro sube, este proyecto va a ir muy bien. ¿A ti cuál te genera más seguridad? Más pausado. Pero es decir, tú lo que nos vienes a exponer es que antes o previo a la reunión tienes tú que reconfigurarte porque al cabo de un día... Vale. Por supuesto. Y te corrijo, no es que mi tono fuera más pausado, es que el tono de voz subía al final. Va a ir muy bien este proyecto. Sube el tono. En el otro baja. La gran diferencia entre escuchar a una recepcionista y escuchar un CEO de una empresa es cómo trabaja el tono. Hola, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? El tono dice, pásame con fulanito de tal. ¿Vale? Pero no es porque haya entrenado el tono, es porque él se siente con el poder, él se siente con la seguridad. Y cuando uno está en ese estado emocional, el tono baja, el tono se vuelve más grave y además proyectas muchísima más seguridad, que es lo que la gente necesita escuchar, ¿vale? Por tanto, efectivamente, David, primero de todo es, ¿qué objetivo llevo en la reunión? ¿Voy a vender o voy a conectar con la persona? ¿Voy a generar confianza? ¿Voy a ver cómo le puedo ayudar? Y luego, ¿en qué estado emocional estoy? ¿Vengo estresado porque me ha costado aparcar? ¿Vengo estresado de una llamada de último momento con mi director de obra que me ha puesto los pelos de punta? Vale, respira
céntrate, escanéate en qué estado emocional estás, porque lo primero que va a hacer tu cliente inconscientemente es detectar tu nivel de activación nerviosa. Seguro. No se va a dar cuenta, pero lo va a detectar. Y a partir de ahí ya vamos a empezar mal la reunión. Ahí, cuando yo cambio el estado emocional, ya proyecto otra cosa, ya proyecto confianza, ya proyecto conexión con el otro. Las personas estresadas no conectan. Conectan las personas que están tranquilas, que se sienten en control de la situación y no que tienen miedo de perder un cliente, ¿vale? Por tanto, el paradigma mental es muy importante. Si yo voy ahí pensando que si pierdo ese cliente se me hunde el negocio, me voy a activar y no voy a comportarme de la misma manera que si pienso voy a ayudar a esta persona, si no la puedo ayudar, ya encontraré otra. Súper importante. El estrés mata el carisma, ¿no? Estrés mata el carisma, literal. ¿Y cómo preparas a un deportista? Porque ahora hemos estado hablando con personas que deben comunicar, ¿no? El deportista debe rendir, ¿no? ¿Van en paralelo o es totalmente diferente? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque al final el deportista es tan ser humano como el director de una empresa. Y como es el mismo ser humano, tiene la misma morfología y la misma fisiología, lo que le pasa a un atleta es que lo que necesita es una gestión a un nivel de precisión que quizá no necesita un CEO de su estado de activación. Porque como va a sacar el último gramo de energía para poder llegar a ese punto de high performance, lo que necesita es controlar el estado de activación. ¿Y qué pasa? Que si te lo imaginas como una curva, como una campana de Gauss más o menos, donde hacia arriba está el desempeño y en el eje horizontal está la activación. Tú empiezas con poca activación y poco desempeño. Va subiendo la activación, el corazón se acelera, la frecuencia respiratoria también, y va subiendo el desempeño. Pero igual que pasa con el par de motor de un vehículo, que no sea eléctrico, pronto se nos va a acabar la metáfora esta, pero de momento todavía podemos, pues hay un momento que el par de motor, aunque aceleres más, cae. A esto nosotros también nos pasa. Luego, a un atleta lo tienes que mantener en el punto de máxima activación para el rendimiento que obtienes. A ese punto se le llama Peak Performance o EU3. Y eso que hacemos con los atletas para que ni estén muy activados ni demasiado relajados es exactamente lo mismo que necesita un político cuando tiene que salir a hablar en público. Si se pasa de activación se va a quedar en blanco, va a tartamudear, va a parecer torpe, inseguro. Si va demasiado relajado no va a fluir, no va a ser rápido, no va a tener respuestas inmediatas a las cosas, ¿no? Es como ver a un equipo de primera división de arriba de todo, sale a jugar con el Leganés, el Albacete o el no sé qué y le meten 2 goles. Y dices, ¿pero qué ha pasado? Ha pasado que estaban demasiado relajados porque pensaban que el equipo no lo necesitaba, ¿no? Y en todo esto, ¿qué factor o qué tanto por ciento influye la genética? Entiendo que hay personas que aguantan muchísimo la presión o la disfrutan incluso frente a otras que les cuesta muchísimo más, ¿no? Me imagino que el trabajo es muy diferente, ¿no? Y al final una persona que le cuesta entrenada puede superar muchísimo a una persona que ya tiene predisposición genética, pero ¿cómo lo ves este punto? Sí, no, ciertamente yo no sé si es genético, si es aprendido de pequeños por el entorno donde estaban. Todo esto son teorías, ¿no? Sí que es cierto que hay personas que podemos decir claramente que tienen una predisposición. Eso seguro lo ves, que son calmados. Pero como todo tiene su función, ¿eh? Ese que es tan calmado, etcétera, luego le cuesta mucho empatizar con la gente, porque que aguante la presión típicamente quiere decir que está bastante desconectado de sus propias emociones, pero para bien y para mal. Para bien y para mal, ¿no? La persona empática, amable, o sea, esa persona tan volcada a los demás suele estresarse más, suele preocuparse más, pero bueno, también se estresa más, ¿no? Luego, sí que hay ese factor, pero yo te puedo decir, mi experiencia, ya llevo más de, no sé si son 30.000 horas en mi haber y miles de personas, que cualquier persona es entrenable
en su rango, ¿me explico? En su rango. Un cantante que tiene un rango vocal, no vas a querer que llegue a barítono, igual no puede, pero en su rango lo puedes entrenar. Pues nosotros igual. Al final no todos servimos para ser policías, no todos servimos para ser bomberos ni astronautas. Bueno, vale, pero en nuestro rango podemos evolucionar, ¿no? Es que hay perfiles que disfrutan esa presión, que les gusta la adrenalina, que lo disfrutan, que esa sensación de explicar delante de personas es un momento el cual disfrutan de ese nerviosismo, ¿no? Que gozan de ese momento, ¿no? Sí. Hay personas que de hecho necesitan esos estados de intensidad para prácticamente sentirse vivos, ¿no? Es el que se tira en paracaídas, el que se tira con las ardillas voladoras esas, con el wingsuit ese, que no solo se tiran, sino que vuelan y luego sacan el paracaídas y vuelan a ras de las montañas. Y dices, ¿hace falta hacer todo esto? Sí, porque tienen un nivel de poca conexión, de poca conexión con ellos, que necesitan, a veces, cuidado que nadie se me tire ahora aquí al cuello, pero que a veces ese rush de adrenalina les permite sentir, porque si no, en condiciones normales no pueden sentir, ¿no? Les cuesta mucho más sentir. Esa sería una posible explicación. Y sí, hay gente que disfruta, pero cuidado, ¿eh? Yo disfruto hablando en público y yo no disfruto tener mucha adrenalina ni nada de eso, pero hay otras razones que te pueden hacer disfrutar hablar en público, que no sea el pasar miedo y tener la adrenalina o eso. Puede ser las ganas de aportar y de ayudar a los demás. Al fin y al cabo, si lo piensas, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tú vas a una feria o te vas al cine y hay ese señor que está poniendo palomitas ahí, ¿no? Pum. Vale, ¿qué está haciendo ese señor? ¿Qué cree él que está haciendo? O esa señora. Puede pensar que está sirviendo palomitas a 4 euros o 5 euros el cubo o más, o puede pensar que está ayudando a esas personas a pasar un rato con aquellos que les gusta estar, con sus familiares, con su pareja, viendo una película y está participando en la diversión y en el goce de esas personas, ¿no? Creo que muchos de los nervios y reparos que tenemos con la venta, con la gestión de personas, viene más por no verlo desde otro lugar, ¿no? De no ver que cada vez que hablamos con alguien tenemos una oportunidad de impactar positivamente en esa persona, de ayudarlo en algo a esa persona. Y si empezamos de dejar de mirarnos a nosotros y en nuestras necesidades y empezamos a volcarnos en las necesidades y cómo ayudar a los demás, esos nervios, esas incertidumbres o esas inseguridades disminuyen bastante. Me ha gustado mucho el punto de vista que has dado del que sirve palomitas. Me ha parecido interesante. Y para ir finalizando, porque llevamos prácticamente 1 hora, ¿crees que el humano o el cuerpo humano se adapta muchísimo, ¿no? Un luchador de élite, al principio está muy nervioso, cuando ya lleva 3 o 4 peleas ya está acostumbrado. Incluso la gente que va a la guerra, ¿no? Que se acostumbra a ese ambiente bélico, incluso lo disfruta. ¿Crees que genéticamente estamos preparados para adaptarnos, para mutar y adaptarnos muy rápidamente, ¿no? Porque tú debes ver una evolución muy radical en las personas con las que trabajas, ¿no? Se adapta. Sí, la Unión Soviética a los atletas en los últimos... Hay una escuela de entrenamiento que los soviéticos, ahora ya no son soviéticos, son rusos, pero es que esto viene de esa época, ¿no? Entrenaban a los atletas, pero no los entrenaban solo a nivel de respuesta muscular, sino que los entrenaban a nivel de respuesta nerviosa, es decir, preparaban el sistema nervioso de esos atletas para que cuando estuvieran en situaciones límite, ¿no? Unos Juegos Olímpicos, hay 50.000, 70.000 personas a tu alrededor, te juegas la medalla de oro, ahí su sistema nervioso se mantuviera en ese nivel. Y eso requiere un entrenamiento. Y cuando eso se entrena, puedes aguantar mucho más la presión, puedes aguantar mucho más toda la tensión que se genera. De hecho, esa es la definición de resiliencia. La definición de resiliencia es la capacidad de soportar, recuperarte
y adaptarte a las situaciones estresoras. Por lo tanto, no se trata de pensar en nosotros como que tenemos estrés o no tenemos estrés. La importancia es, estoy ganando en resiliencia, es decir, cada vez aguanto más esas situaciones de estrés, o cada vez aguanto menos, porque si cada vez aguanto menos, aunque sea muy progresivo, eso lleva al burnout. Y en esta profesión, yo que he trabajado bastante con arquitectos, el burnout es el pan de cada día. Y he trabajado con gente, tengo máquinas de biofeedback que les mido el nivel de burnout, etc. Y en el mundo de la arquitectura el nivel de estrés es brutal. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente no sabe hacerse más resiliente. Y lo que acaba pasando es que cada vez se hace menos. Y esa curva descendiente lleva al burnout, desgraciadamente. Pero sí se puede entrenar. Xavier, me ha encantado. Habrá un montón de gente que estará súper interesada y que se habrá sentido identificada. ¿Dónde pueden encontrarte o cómo pueden formarse contigo? Mira, yo lo primero que recomiendo es mi canal de YouTube, ¿no? Tengo 130 y pico mil suscriptores, un montón de vídeos y hablo un poquito de todo. Yo creo que es un buen punto para profundizar más, si quieren. La otra podría ser a través de LinkedIn o a través de Instagram, estoy en todas partes, ¿no? Y lo bueno que tengo es que tengo un nombre y un apellido bastante únicos, por lo tanto, si me googlean no van a encontrar a ningún otro Xavier Pirla, o sea, garantizado, ¿no? Por lo tanto, no se van a equivocar si ponen Xavier Pirla. Y a través de mi página web xavierpirla.com o Talent Institute, tal cual suena con T al final, talentinstitute.com, ahí pueden entrar en contacto a través del botón de WhatsApp que hay con nosotros, hay 1000 maneras es fácil encontrarme, vaya, ya lo hago fácil. Recomiéndanos un libro, de seguro. Hombre, si tengo que leer, y ahora me has pillado aquí que no tengo ninguno mío, pero yo después de toda la charla que hemos tenido, el libro que recomendaría es mi libro, Persuasión Consciente, un libro que hablo de cómo persuadir, siempre empezando por nosotros, conociéndonos mejor, sabiendo cómo influirnos, cómo gestionarnos, todo lo que hemos hablado, y luego cómo conocer al otro mejor y cómo impactar en el otro positivamente. Persuasión consciente. Este libro lo publiqué en octubre con Ediciones Anaya. Está en las librerías, se lo pueden encontrar. Vemos el título en la descripción. Muchísimas gracias. Perfecto. Un placer.